Buenas noches, máster. Mi nombre es Alciba Rivas Glenda Viviana. Soy del aula 6 del noveno semestre de la carrera de Educación Inicial en Línea. El tema a abordar es evaluación de los resultados del proyecto y su impacto en la práctica educativa. Como subtema tenemos los fundamentos teóricos de los impactos de la práctica educativa. Los fundamentos teóricos de los impactos de la práctica educativa se refieren a las bases conceptuales que sustentan la influencia de los factores tanto internos como externos en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Estos fundamentos son cruciales e importantes para comprender cómo los docentes, estudiantes y el entorno educativo interactúan y se influyen mutuamente. Todo esto a base del desarrollo integral de los estudiantes. Encontramos teorías como la teoría sociocultural de Vygotsky, en la cual nos dice que el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos que solo pueden operar cuando el niño está en interacción con personas de su entorno y en cooperación de algunos semejantes. Vygotsky, 1978, página 90. Tenemos la teoría de la educación crítica de Paulo Freire, la cual nos dice que la educación es un acto político. No hay educación neutra. O educamos para la domesticación o educamos para la libertad. Freire, 1970, 15. También encontramos la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, donde nos dice que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Ausubel, 1963, página 25. También tenemos los impactos de la práctica educativa, de los fundamentos teóricos, como los mencionados anteriormente, pues significan que estos tienen algunos impactos, como es el enfoque en el estudiante. Esto nos dice que el enfoque enfatiza en la importancia de considerar las necesidades y los intereses que tiene el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También encontramos el aprendizaje activo, la cual nos habla de una teoría sociocultural que promueve el aprendizaje activo y la participación de los estudiantes en la construcción de conocimiento. Pues también encontramos la contextualización del aprendizaje, la cual menciona la importancia de contextualizar el aprendizaje en la vida real y en las experiencias de los estudiantes. Podemos ver también que encontramos el desarrollo de la conciencia crítica, pues esta teoría enfatiza la importancia de desarrollar la conciencia crítica en cada estudiante para que puedan participar activamente en la transformación de la sociedad. Pues como importancia de estos fundamentos teóricos en los impactos en la práctica educativa, son cruciales para mejorar la calidad de la educación, pues tenemos que comprender los fundamentos teóricos que permiten a los docentes desarrollar estrategias efectivas para mejorar el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes. El desarrollo de la práctica educativa innovadora, que hablan de los fundamentos teóricos que proporcionan una base sólida para el desarrollo de las prácticas, pues estas responden a las necesidades de los estudiantes y al de la sociedad. También encontramos promover la reflexión y la crítica, pues estos fundamentos fomentan la reflexión y la crítica en los docentes y en los estudiantes, lo que permite identificar áreas de mejora y desarrollar soluciones efectivas. Pues podemos concluir diciendo que los fundamentos teóricos de los impactos en la práctica educativa son esenciales para comprender cómo los factores tanto internos como externos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje para considerar que estos puedan desarrollar prácticas educativas efectivas y promuevan el aprendizaje significativo, la conciencia crítica y el desarrollo integral de los estudiantes. Es mi aporte, muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nicole García. Mi tema a seguir es el seguimiento de la evolución de la política educativa y ajustes del proyecto en secuencia. Bueno, vamos a dar lo que es el primer subtema. El primer subtema se trata de contextualización del seguimiento de la práctica educativa en la educación inicial. Como para empezar el tema, vamos a aclarar que es importante entender que el seguimiento educativo no es solo revisar de lo que hacemos como los docentes, sino como que reflexionar
constantemente sobre nuestra práctica para saber si lo que estamos haciendo realmente está ayudando a los niños a aprender y también si se están desarrollando bien. En la educación inicial esto es uno de los más importantes porque trabajamos con niños y niñas pequeñas que están en una etapa clave de desarrollo. Aquí no solo se trata de cumplir un plan, sino de observar, escuchar y ajustar lo que hacemos en el aula para responder a sus necesidades reales. El seguimiento se debe considerar el contexto del entorno, es decir, primero vamos a ver qué recursos tiene la institución. Como segundo punto sería cuál es la realidad de las familias. Y por último punto, cómo aprenden mejor los niños que tenemos. Este proyecto incluye la observación diaria, la recolección de evidencias, como dibujos, conversaciones o trabajos, y el diálogo entre docentes para tomar decisiones más acertadas. En el subtema 2 tenemos la planificación de acciones de mejora continua de la educación inicial. Una vez que hacemos este seguimiento, no basta solo identificar lo que está funcionando o no. Lo más importante es actuar. También vamos a planificar acciones de mejora continua significativa como docentes. Primero vamos a analizar lo que no está dando resultado, vamos a escuchar a nuestros estudiantes y colegas, vamos a replantear estrategias, materiales o tiempo. Como por ejemplo, si no notamos que los niños no están motivados con ciertas actividades, podemos incorporar más juegos, exploraciones, materiales concretos, porque sabemos que a esta edad eso lo hace diferente. Además, mejorar continuamente implica un trabajo en equipo entre todos los docentes. También vamos a pedir apoyo lo que es a la institución educativa, pues también vamos a involucrar lo que son los padres y estar de acuerdo con las personas que estén dispuestos a aprender de la práctica, apoyarnos en todo lo que es para mejorar con los niños. A ver, una pequeña conclusión. Yo como futura docente de educación inicial comprendo que el seguimiento de la práctica educativa no se trata solo de cumplir con un plan, sino de mantener una actitud constante de observaciones, escuchada y reflexiones. En esta etapa tan sensible del desarrollo infantil, cada decisión que tomamos en el aula debe estar guiada por lo que realmente viven y necesitan los niños. Por eso debemos contextualizar nuestra práctica, adaptarnos a los recursos disponibles, considerar la realidad de las familias y comprender cómo aprenden mejores nuestros estudiantes. Se vuelve eso esencial. Sin embargo, más allá de observar, el verdadero cambio ocurre cuando tomamos decisiones con base en lo que vemos. Ajustar estrategias, innovar con nuevos materiales, trabajar colaborativamente y nunca dejar de cuestionarnos cómo hacerlo mejor. Seguir aprendiendo de la experiencia del diálogo con colegas y del contacto cercanos con los niños es lo que nos permite construir una educación inicial más significativa, humana y transformadora. Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Ligia Guarnizo. Voy a presentar el tema número 3, que es sobre la evaluación de los resultados del proyecto y su impacto en la práctica educativa. Y como subtema son los fundamentos teóricos de los impactos de la práctica educativa. La evaluación de los resultados de un proyecto educativo no solo busca medir si se cumplieron los objetivos, sino también a comprender cómo estos resultados influyen directamente a la práctica docente, el aprendizaje de los estudiantes y en la mejora del entorno educativo. Para ello, es fundamental apoyarnos en los marcos teóricos que nos ayuden a interpretar y a valorar estos impactos. Como primero tenemos, ¿qué son los impactos de la práctica educativa? Estos impactos en la práctica educativa se refieren a los cambios o transformaciones que ocurren en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como consecuencia a la implementación de un proyecto o intervención educativa. Estos impactos pueden ser pedagógicos, curriculares, institucionales y personales. En los pedagógicos es la mejora de estrategias de enseñanza, metodologías activas, uso de recursos innovadores. En los impactos curriculares es la integración de nuevos contenidos, reorganización de programas, transversalidad de temas. Y en los institucionales, los cambios de cultura escolar, nuevas formas de gestión o colaboración docente. Y en los personales, el desarrollo profesional de los docentes, la motivación,
reflexión crítica de la práctica. Como segundo, tenemos los fundamentos teóricos. Estos fundamentos teóricos nos permiten a entender cómo se producen estos impactos y cómo podemos evaluarlos. Entre los principales podemos observar que tenemos la teoría del cambio, ya que esta teoría propone que toda la intervención educativa sea parte de una hipótesis de cómo se logrará un cambio, ayudarnos a identificar los pasos intermedios entre la acción del proyecto y el impacto final. También tenemos la evaluación participativa y la formativa. Este es un modelo que no solo mide resultados finales, sino que estos involucran a los actores educativos, ya sean a docentes, estudiantes y directivos, en un proceso de evaluación. Se valoran también tanto los logros como los procesos, identificando aprendizajes y áreas de mejora continua. Y por último tenemos el enfoque sistemático, que este se lo considera que en la escuela, que es un sistema donde todas las partes están interrelacionadas. Un cambio en la práctica docente puede tener efecto en la gestión escolar, la relación con familias y el clima institucional. También tenemos como tercero la importancia de evaluar estos impactos que nos permiten a tomar decisiones informadas, a garantizar la sostenibilidad, a rendir cuentas y a fomentar una cultura de mejora continua. Y como conclusión tenemos que este impacto de un proyecto educativo va más allá de comprobar si se cumplieron estas actividades. Es un proceso profundo que requiere fundamentos teóricos claros y participativos en la actividad de todos. Al comprender estos cambios que ocurren en la práctica educativa, podemos mejorar de manera continua y significativa la calidad de la educación que ofrecemos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Daniela Choi. Yo voy a hablar sobre la planificación de acciones de mejora continua en educación inicial. La educación inicial es un proceso de socialización entre niños y niñas, ya que cabe recalcar que esto es para explorar en su primera etapa. Además, brinda también oportunidades de convivencia, aprendizaje para la formación del individuo, ser responsable, crítico y formación a su mundo. La educación en la primera infancia es un factor clave en la cual es una formación integral de los niños y niñas. Existen entre ellos el desarrollo intelectual. ¿Qué es el desarrollo intelectual? Es el aprendizaje de pequeños datos como dirección, número de teléfono, etc. También tenemos lo que son habilidades físicas. En cuanto a esto, empieza como que a comprender las funciones de cada una de las partes de su cuerpo. El control de las emociones ayuda a niños o a niñas a tener control de las emociones, como identificarse según su sexo. El ambiente social. El ambiente social es la primera etapa de socialización fuera del hogar, que se les enseña a manifestar su independencia. También existe lo que es el desarrollo de los elementos artísticos. Ayuda a los niños y niñas a desarrollar elementos artísticos en lo que es formar las tareas y tener una educación inclusiva. Las acciones hablan más que las palabras. Los niños aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Esto significa que todo lo que una persona haga va a ser de mucha ayuda o de mucho aprendizaje para el niño. El desarrollo y habilidades comunicativas. En esta primera etapa se empieza a relacionar el objetivo y las cosas nombradas, es decir, el significado mismo lo dice, o sea, su comunicación es tan sencilla que las personas no tienen dificultades para entender lo que tratan de decir. Una educación inicial compartida en el hogar es fundamental para formar a los niños que aporten en la sociedad. Una de las misiones más nobles es fomentar la formación integral de quienes serán los hombres y mujeres del mañana. Aquí tenemos un ejemplo del programa escolar de mejora continua.
En diagnóstico se identifican las fortalezas y debilidades. La participación de todos los miembros de la comunidad. Planificación, se establecen planes de acción. Evaluación, se realizan evaluaciones periódicas para medir el progreso y el impacto de las acciones. Formación y capacitación. Se deben proporcionar oportunidades de formación y capacitación para mejorar las habilidades y competencias. Innovación. Fomenta la innovación en la enseñanza y el aprendizaje. El seguimiento se debe a monitorear el progreso y los resultados de las acciones. Y la comunicación se debe a establecer canales de comunicación efectivos para informar a la comunidad. Buenas noches, máster. Buenas noches, compañera. Mi nombre es Ana Ordóñez, soy estudiante del 9º semestre del paralelo C3. Mi tema a abordar es la evaluación de los resultados del proyecto y su impacto en la práctica educativa. La evaluación de los resultados de proyectos educativos representa una etapa importante para valorar la efectividad y pertinencia de las acciones implementadas, ya que a través de este proceso no solo se identifican los logros alcanzados en relación con los objetivos propuestos, sino que también se analizan las transformaciones generadas en las prácticas pedagógicas. Esta evaluación permite reflexionar críticamente sobre las estrategias aplicadas, detectar áreas de mejora y fortalecer la toma de decisiones a futuro, así como el impacto en la práctica educativa. Se reduce una mejora continua que enriquece tanto el quehacer docente como los aprendizajes de los estudiantes. Como subtema tenemos el impacto de la comunidad educativa relacionado con la educación inicial, docentes, estudiantes, padres e instituciones. En la educación inicial, los impactos dentro de la comunidad educativa son profundos, multidimensionales, ya que afectan no solo el aprendizaje de los niños, sino que también las dimensiones de los docentes, las familias, las instituciones en conjunto. Dentro del impacto de la comunidad educativa relacionada con la educación inicial, estudiantes, tenemos el desarrollo integral. La educación inicial bien diseñada promueve el desarrollo cognitivo, motor, social, emocional desde edades tempranas. La seguridad afectiva. Las experiencias positivas fortalecen el apego, la autonomía y la autoestima. Ámbitos de aprendizaje. Se establecen las bases del gusto por aprender y la capacidad del trabajo en grupo. Dentro del impacto en la comunidad educativa relacionada con la educación inicial docente, tenemos la formación y compromiso. La labor educativa en esta etapa exige una preparación especializada, sensibilidad hacia las necesidades infantiles. Desarrollo profesional. Al implementar pedagogía activa, el docente se convierte en mediador, reflexivo y constantemente actualizado. Fortalecimiento del rol docente. Se valoriza su papel como guía clave del desarrollo temprano. Dentro del impacto en la comunidad educativa relacionada con la educación inicial, padres y familias, tenemos la participación activa.